Estamos para continuar. Ya no tengo nadie más en sala de espera. A ver, ¿quién tenía su mano levantada? Yo, ingeniero Lin, es que no podía entrar por el internet y le pregunté a una compañera y dice que ella tomó lista. Sí, entonces sí, ha dicho bien su compañera. Sí, ya tomamos lista. Ya, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Este. Ok, entonces, para finalizar con esta lámina, ¿no? Recordar los títulos habilitantes que otorga en este caso, que alguien más está ingresando, Agencia Nacional de Regulación y Control, son los contratos, los permisos y las autorizaciones, ¿ya? Los contratos para el transporte público, en este caso de las modalidades intrarregional, interprovincial, intraprovincial e internacional. Los permisos de operación, esto para la modalidad de transporte comercial, y las autorizaciones, esto para el transporte de cuenta propia, ¿ya? O por cuenta propia bajo esa denominación. Aunque lo que nos comentaban aquí es que estaba prohibido por algunas razones que no quisiera de pronto que sea más por la parte política, sino con algún criterio o algún sustento ya más que toda la parte técnica para que no exista justamente esa controversia, ¿no? Pero de todas maneras, aquí lo que se busca, ¿no es cierto?, por parte justamente de la agencia es mantener ese control, mantener el control de todas las modalidades de prestación de servicio, ¿ya? Y que ellos tengan justamente, repito, ese control de saber en qué lugar se necesita tantas unidades, tantos vehículos para poder prestar el servicio y que no exista de pronto esa sobresaturación, esa sobreoferta y que pueda generar justamente más o menos como llevarlo al caso del transporte público, es decir, que no exista una sobreoferta para que no exista esa disputa de pasajeros. En el caso ya del transporte comercial va a suceder algo muy similar, ¿no? Ya dentro acá del artículo 75 nos menciona que corresponde a los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, metropolitanos y municipales, en el ejercicio de sus respectivas competencias en el ámbito de su jurisdicción, otorgar los siguientes títulos habilitantes según corresponda. Aquí está recalcando lo que mencionaba, el contrato de operación para la prestación del transporte público para el ámbito intracantonal y el permiso de operación para la prestación de servicios de transporte comercial en todas sus modalidades, a excepción de carga pesada y turismo en el ámbito intracantonal. ¿Ya? Acá mencionar que en las jurisdicciones donde los GATS regionales, metropolitanos y municipales no ejerzan la competencia de tránsito, será la agencia justamente quien otorgue estos títulos habilitantes. Esto, bueno, de acuerdo a los modelos de gestión, ¿no? Donde algunas localidades aún no han asumido totalmente los GATS, entonces sigue teniendo ese control la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Ya? Ahora, asimismo, ¿qué me dice en cuanto al contrato de operación por parte de la ley y por parte del reglamento a la ley? A ver si me ayudan. El artículo Yo, 76, ingeniero. por favor. Ya, artículo 76. El contrato de operación para la prestación de servicios de transporte público de personas o bienes es el título habilitante mediante el cual el Estado entrega a una persona jurídica que cumpla los requisitos legales la facultad de establecer y prestar los servicios a los cuales se refiere la ley, así como para el uso de rutas, frecuencias y vías públicas. El contrato de operación de servicio del transporte público se sujetará al procedimiento especial establecido en el reglamento. Artículo 66. Contrato de operación. Es el título habilitante mediante el cual el Estado concede a una persona jurídica que cumple con los requisitos legales y acorde al proyecto elaborado la facultad de establecer y prestar los servicios de transporte terrestre público de personas en los ámbitos y vehículos definidos en el artículo 63 de este reglamento. Ya, a ver, entonces, de acuerdo a la ley, en el artículo 76, lo que menciona el contrato de operación para la prestación de servicios de transporte público,
nos menciona de igual manera que será el título o el documento, título habilitante mediante el cual el Estado. Recuerden que el Estado es justamente quien tiene el control, por así decirlo, total de estas autorizaciones, ¿ya? O sea, de poder dar la facultad para que puedan prestar el servicio en las diferentes modalidades. O sea, si alguien consulta quién es el que tiene como tal el poder o es el dueño en otros términos, va a ser el Estado, obviamente por intermedio de sus organismos, en este caso de control. ¿Ya? Eh, Obviamente, entonces, aquí a quién va a otorgar este título habilitante es a quienes cumplan justamente con estos requisitos legales, que básicamente van a ser que estén constituidos dentro de una eh, compañía en este caso y que hayan cumplido con todos esos requisitos de ley, es decir, ya en tema de número de socios, tema de vehículo, del año o el cuadro de vida útil del vehículo, ¿ya? Ciertas consideraciones o ciertas especificaciones que tienen que ver ya con la parte legal, ¿ya? Así como para el uso de rutas, frecuencias y vías públicas, es decir, dónde es que va a operar, ¿ya? Dónde, por dónde va a ser el recorrido, ¿ya? Y cómo básicamente va a operar, ¿no? Cómo yo sé que, ejemplo, esa unidad no puede estar en otra localidad, ¿ya? Ejemplo, cuando sucedió hace un par de años con un bus que se accidentó con unos hinchas de Barcelona, justamente era de la Señora de los Milagros, donde en lo posterior, igual con los estudiantes por ahí realizábamos un proyecto relacionado a ello. Y era que, por ejemplo, ahí esa unidad, ese bus, no tenía por qué cumplido con ese recorrido, ¿no? O sea, que no Fronterizo estaba, más que todo. claro, es más que todo haber salido de sus límites de operación. Ya, entonces son justamente situaciones de que tengo que pasar para saber dónde hay que corregir, dónde hay que mejorar. Y por ejemplo, ahí, a partir de ello, la empresa, en este caso la Relativa Señor de los Milagros, implementó dispositivos GPS y se demarcaba, por ejemplo, ya que no podían salirse prácticamente, por ejemplo, de la provincia del Guayas. Y cuando eso sucedía, emitían una señal de alerta para poder controlar, ¿no es cierto? En ese caso, llamar, en este caso al propietario, al conductor, a ver, vehículo, ¿por qué está en ese punto? ¿Por qué está en ese lugar? ¿Ya? Entonces, bueno, son situaciones que en ese caso tuvo que pasar para poder realizar algún correctivo. ¿Ya? Bueno, entonces el contrato de operación del transporte público se sujetará al procedimiento especial establecido en el reglamento. Ahora, entonces, ¿qué dice, no es cierto, en el reglamento? Nos dice que el contrato de operación es el título habilitante mediante el cual el Estado concede a una persona jurídica, ya que cumple con los diferentes requisitos eh, legales en este caso y que obviamente están acordes a la necesidad y le faculta la posibilidad de prestar el servicio como tal, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo, ir teniendo en cuenta para, sobre todo en lo que corresponde a la parte legal, ¿sí? ¿De dónde es que surge el criterio o la definición de un contrato de operación? ¿Qué es lo que menciona en la ley? ¿Qué es lo que menciona en el reglamento? Y tenerlo eso presente para ya el momento, ¿no es cierto? Diríamos prácticamente ya en la práctica, ¿ya? Ahora, el permiso de operación. Asimismo, en el artículo 76 de la ley y el reglamento en el 67. ¿Quién me ayuda, por favor? Yo, ingeniero. ¿Ya? Artículo 76. Para la prestación de servicios de transporte comercial de personas, animales
o bienes es el título habilitante mediante el cual la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o los gobiernos autónomos descentralizados dentro de los ámbitos de su competencia, enmarcados en la ley y además normativa vigente autorizan la prestación de servicios de transporte a una persona jurídica con capacidad legal, técnica y financieramente solvente. Artículo 67. Es el título habilitante mediante el cual el Estado concede a una persona jurídica que cumple con los requisitos legales la facultad de establecer y prestar los servicios de transporte terrestre, comercial de personas o bienes en los ámbitos y vehículos definidos en el artículo 63 en este reglamento. Ya, gracias quien me ayudó. A ver, entonces, de acuerdo al permiso de operación, voy a irlo subrayando algunas partecitas que se consideran elementales. ¿Ya? Entonces, para la prestación de servicio, perdón, de transporte comercial, ¿cierto? Ya sea en este caso de personas, animales o bienes, ¿no? Recuerden que, bueno, en esta modalidad de transporte comercial incluye justamente, al menos en algunas partes de nuestro país, el transporte como tal de animales, ¿no? Y nos dice que es el título habilitante, ¿no? Esto ya incluso suena reiterativo, mediante el cual la Agencia Nacional de Control Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y los diferentes GATS, ¿ya? Dentro del ámbito de sus competencias, eso no se vayan a olvidar, ¿no? Dentro del ámbito de sus competencias y enmarcados obviamente en la ley, autorizan esto, autorizan la prestación del servicio de transporte a una persona jurídica, ¿ya? Es decir, que tenga o que cuente con capacidad legal, técnica y financieramente solvente, ¿sí? Entonces, en otras palabras, legalmente que esté asociada, que esté alineada a una cooperativa o compañía como tal, ¿no? Técnicamente que incluso hayan demostrado la necesidad bajo, incluso aquí como les mencionaba en la clase anterior, estos estudios de factibilidad o estos estudios de necesidad de por qué necesitan prestar el servicio a esa localidad, a ese segmento, a esa parte de la población o específicamente a esa localidad, ¿ya? Y financieramente solventes porque incluso tienen las diferentes unidades, ¿no es cierto?, para prestar el servicio y que obviamente al prestar el servicio generan esa retribución, generan ese ingreso y pueden operar. ¿Sí? Si no, nadie este, cumpliría ese trabajo, ¿no es cierto? Esa labor, si no resultara que tuvieran algún tipo de ingreso, algún tipo de ganancia, ¿no? Ya en cuanto al reglamento, de igual manera, se mantiene el de que es un título habilitante, eso lo vamos a tener de manera constante, ¿no? Lo que sí aquí igual profundiza es que el Estado va a conceder a una persona jurídica que cumpla con todos los requisitos, la facultad de establecer y prestar el servicio de transporte, ¿no? En este caso para el transporte comercial de personas y o bienes en el ámbitos y vehículos definidos. Esta partecita ya de vehículos definidos, sobre todo ya tiene que ver o guarda relación con la modalidad mismo ya eh, de servicio. Entonces, ahí aparece también ya la normativa de clasificación vehicular, que es la 2656. Entonces, en esta normativa van a poder encontrar toda la clasificación vehicular que tenemos, al menos dentro de nuestro país. Entonces, ahí están, por ejemplo, los vehículos que son las camionetas, vehículos livianos, o cuáles son los vehículos habilitados para poder prestar el servicio de transporte comercial, ejemplo, el taxi, para carga liviana, para carga mixta, para carga pesada. O sea, ¿qué tipo de vehículos tengo yo habilitados para poder prestar en ese servicio, en esa modalidad? ¿Sí? Eso es lo que de pronto en esa aclaratoria en el reglamento lo dice que no está en la ley. ¿Ya? Eso
tenerlo presente, ¿no? Que al menos acá, en lo que corresponde a los permisos de operación, ¿sí? Van a estar ya vehículos definidos, es decir, para cada una de estas modalidades, en donde, ejemplo, como les decía, para el taxi, a ver qué tipo de vehículos permiten, ¿no es cierto?, poder ofertar el servicio en esta modalidad, porque no es que cualquier vehículo puede prestar el servicio para taxi o con cualquier vehículo se puede eh, tener justamente ese permiso de operación. ¿Ya? Listo. Ya. En cuanto a la autorización de operación para la prestación de servicio de transporte por cuenta propia, decíamos que es el título habilitante conferido por la Comisión Nacional, perdón, sí, conferido por parte de la Comisión Nacional a una persona jurídica para la operación de servicio de transporte por cuenta propia, que haya cumplido los diferentes requisitos y el procedimiento establecido en el reglamento de esta ley. El permiso de operación y la autorización de operación se le otorgará mediante resolución de la autoridad competente. Es decir, bueno, al menos cuando existió, y eso lo comentaban unos de sus compañeros, estas autorizaciones por el momento están en stand-by, están suspendidas, pero cuando en este caso sí lo emitían, básicamente esto tiene el enfoque o tiene la modalidad para por cuenta propia, ¿ya? Es decir, esto, repito, generalmente era utilizado o es utilizado para quienes tienen como tal su propio vehículo, no están asociados, no forman parte de una compañía ni una otra operadora como tal, sino ellos cumplen básicamente o tienen su vehículo y cumplen este servicio de transporte de mercancías de lo propio de ellos. Es decir, por ejemplo, les decía, ¿no es cierto? De ejemplo, siembra papas, siembra maíz, entonces él mismo es el quien transporta cuando ya está el producto listo, lo lleva a otra localidad, ¿ya? Entonces, obviamente está justificando de que yo soy el productor, entonces yo necesito transportar. Pero obviamente ahí van a aparecer otros desenlaces u otros malos usos de que por esa modalidad de cuenta propia yo pueda ir a ofertar el servicio de pronto en otra localidad y pueda cumplir, por ejemplo, ya bajo otras modalidades que no tienen, repito, esa autorización que lo que sí lo da es por cuenta propia. ¿Ya? ¿Cuáles son un poco ya, en este caso, adentrándonos o bueno, continuando, mejor dicho, con los diferentes documentos de sí mismo dentro de estas operaciones de tránsito? Acá tenemos el permiso operacional del transporte público. Acá lo que menciona, sí me van ayudando así con la lectura para no hacerlo un monólogo, sino tener la participación de ustedes. Yo género. Ya, por favor. Permiso operacional de transporte público. La Comisión de Tránsito del Ecuador, a través de su directorio, de conformidad con el artículo 14, literal H, podrá conceder, modificar, suspender o revocar los permisos de operaciones del transporte público. Es el título habilitante de transporte terrestre que le permite a un ciudadano brindar un servicio de transporte, sea público, sea público o comercial, taxi, carga liviana, escolar. Se lo obtiene dentro de los procesos de regularización por parte de la AMT. Bueno, en esta parte del permiso operacional de transporte público nos hace referencia a la Comisión de Tránsito del Ecuador, que a través de su directorio ellos pueden modificar, suspender y o revocar estos permisos de operación del transporte público. Ya el tema de conceder, ¿no es cierto?, es dar como tal un, un permiso, ¿no? El tema de modificar es que exista algún tipo de reajuste en la ruta, en los recorridos, ¿ya?
o de suspender bajo de pronto algunas situaciones que pueden estar derivadas de incumplimientos, de pronto de siniestros de tránsito, ya donde hay la participación de las unidades de transporte público y que de pronto pueden ser por razones derivadas de imprudencia, de excesos de velocidad o fallas como tal de quien prestó el servicio, en este caso el conductor. ¿Ya? Asimismo, acá nos menciona, es el título habilitante del transporte terrestre que le permite a un ciudadano brindar el servicio, en este caso público comercial, ya sea en taxi, carga liviana, escolar, y esto se lo obtiene bajo el proceso de regulación de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Entiendo a esto para el caso de algunas localidades. Por ejemplo, aquí es lo que contrarresta o complementa, ¿no es cierto?, los requisitos para este permiso o la concesión de estos permisos de operación, que dentro de algunos de los requisitos está la nómina de socios, los accionistas, donde consten toda la información de ellos, ¿no es cierto?, como nombre, cédula, licencia, el historial del IES ya por cada socio, el tema acá de la matrícula o copia de contrato de compra-venta notarizado, esto es un caso ya más que todo la parte del vehículo, ¿no es cierto? Por acá está la nómina de socios, que obviamente en el caso de cooperativa, en el caso de cooperativa, y de superintendencia en el caso de compañías, ¿ya? Nombramiento registrado de la superintendencia. Esto ya repito es más que todo en la parte de ya requisitos que se solicitan para poder dar ese permiso de operación. Y acá están las autorizaciones de estacionamiento y número de parqueaderos emitidos por el gobierno autónomo centralizado para operadoras de transporte mixto. ¿Ya? Comprobante del pago del servicio. Aquí, bueno, algunos, entre otros requisitos, solicitud dirigida al director, los estatutos del RU, lista de socios, copia de licencias, copia de cédulas de los socios, matrículas, factura y certificado de programación de unidades. En este caso, esto es en taxis, cuando tienen el taxímetro, ya, y entre otros de estos requisitos que están. Ya les voy a compartir en una página donde Taxímetros que está. no valen. Al menos se solicita el documento para en algo poder controlar. ¿Ya? Bueno, en cuanto a esta parte, a ver si me ayudan con la lectura, porque esto tiene que ver más todo la parte administrativa. ¿Ya? Es necesario que Yo, ustedes ingeniero. tengan en cuenta. A ver, ¿quién me dijo? La primera, ¿verdad? Sí, por Yo. favor, el presidente o gerente. Ya. El presidente o gerente de la cooperativa deberá presentar la solicitud al señor director ejecutivo en especie valorada. Una vez llena la solicitud, se la presentará en la dirección ejecutiva, adjuntando la documentación arriba indicada y a su vez remitida a los departamentos de Ingeniería de Tránsito, transporte público, asesoría jurídica para emisión de los respectivos informes técnicos, operación. ¿Sigo? Sí, el representante. El representante de la cooperativa o compañía, a los 5 días de haber entregado la solicitud de la dirección ejecutiva, debe acercarse al Departamento de Ingeniería y Control de Tránsito Público para coordinar la inspección de las unidades y recorrido para la elaboración del informe técnico operacional respectivamente. Ya, bueno, esta parte es más que todo el proceso que se tendría para justamente esta concesión de estos permisos, donde el presidente o gerente dice deberá presentar la solicitud, ya una vez llenada se le presentará al director ejecutivo, adjuntando la documentación que a su momento se les indicaba, y a su vez esta sea remitida al Departamento de Ingeniería de Tránsito o a la parte técnica, ¿no? De quien hace dentro de la Agencia Nacional de Tránsito. Y obviamente ellos ven incluso ahí esa factibilidad, ¿no es cierto?, para poder
dar esa autorización, ¿ya? Y que de pronto ahí no suceda lo que en pandemia sucedió, de que se agregaron o se dieron algunas rutas y frecuencias de pronto sin estos criterios, sobre todo técnicos, sin ese sustento técnico, ¿ya? Y eso lo que único que desencadena es ciertos problemas ya en el tema de operación, que hay la disputa de pasajeros, ¿ya? Y que hagan los correteos entre las unidades, ¿ok? El representante, asimismo, de la cooperativa o compañía nos dice que a los 5 días de haber entregado la solicitud, debe acercarse al Departamento de Ingeniería y Control para coordinar la inspección de las unidades. Es decir, ya el tema de verificar el estado de las unidades, que obviamente estén en buen estado, que estén funcionando de manera correcta y para emitir ya el informe como tal. ¿Ya? Algunas consideraciones como el tema de estar al día con el cumplimiento de las obligaciones, esto es con el IES, no adeudar en la ANT, en la CTE, en el CFN, ¿ya? Algunas de estas consideraciones que más que todo, repito, tienen que ver ya en tema de un proceso que se debería seguir, ¿ya? Acá recordar que el peticionario es el único responsable del origen y firmas de documentos ingresados para el trámite correspondiente. La Agencia Nacional del Tránsito se reserva el derecho de iniciar la acción legal pertinente en el caso de que detecte cualquier adulteración de los documentos, ¿sí? Eso tenerlo presente. En cuanto a esta lámina que les muestro ahí, es el registro oficial número 36, ¿qué es lo que muestra aquí? ¿Ya? Son las modalidades de transporte, las clases de vehículos que están habilitados, el tipo de vehículo, en este caso, y el cuadro de vida útil, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa conocer o saber prácticamente de esta tablita, ¿no? Lo que nos interesa saber es, de acuerdo a la modalidad de transporte, qué vehículo está habilitado, qué vehículos están habilitados para poder brindar el servicio. Y dentro de esa clase de vehículo, qué tipos de vehículos justamente pueden prestar el servicio, ¿ya? Y a su vez, ¿cuántos años de cuadro de vida útil pueden tener esos vehículos para poder brindar el servicio? Es decir, ¿no es cierto? Pongamos un caso, si yo digo los taxis convencionales, me dice que la clase de vehículo es un automóvil, el tipo de vehículo será un sedán, station wagon, camionetas doble cabina, esto sobre todo en la región, en algunas regiones de nuestro país. Hemos entendido más que todo en la región amazónica e insular, ¿no? Porque las características acá son de cierta manera diferentes y se habilita como tal de que sean considerados taxis convencionales en este tipo de vehículos, ¿ya? Y me dice que son 15 años. Entonces, si nosotros estamos en 2022, ¿ya? ¿Cuál será el último año en que el vehículo puede brindar el servicio? ¿De qué año, a partir de qué año podrá brindar el servicio? Al actual ingeniero. Claro, a ver, digamos al 2022. ¿Desde qué Ya, año? todavía podría estar desde 2005 o 2006 vigente. 2005, 2006. Recuerden No, que sería. no, ya ahí ya pasaría 17 años, perdón, desde el 2007, 2008 máximo. Ya, exacto. Ya, es decir, este cuadro de vida útil lo que me permite es saber, ¿no es cierto?, a partir de qué año los vehículos pueden brindar el servicio. Por ejemplo, en taxis ejecutivos, que me dice 5 años, ya, es decir, a partir de qué año podrán brindar el servicio. 2018. 2017. 17 o 18. Si estamos, 2017. 2018. si estamos en el 2022. 2018 todavía está activo, pues, todavía. A ver, 18, 19, 20, 21, 22, 4 años. 23. Sería 4 años nomás. Entonces sería hasta el 2017, ¿cierto? Es decir, que si yo tengo un vehículo 2015, podrá brindar o prestar el servicio en menos en esta modalidad. No, ya Como no. taxi ejecutivo, no. Ya, entonces, obviamente, esto es lo que
se establece, ¿no es cierto? Se debería dar cumplimiento, ¿ya? Ahora, a ver, quisiera escucharles de ahí, que la realidad sí me van a indicar que es muy diferente. A ver, Franklin tiene levantada su mano. Claro, ingeniero, todavía están rodando. Todavía hay taxis antiguos, inclusive. Sí, sí, bueno, eso sí es verdad. La realidad no voy a ser ajeno, ¿no? Eso es algo que es muy evidente, pero lo que sí, no sé, lo que no estoy bien claro en eso es bajo qué criterio, qué sustento se sigue manteniendo, o sea, siguen operando algunos vehículos que ya su cuadro de vida útil ya han terminado, ya han acabado, ¿ya? A ver, Johnny debe Y ahí conocer. sabemos, por ejemplo, en los taxis, al menos convencionales, bueno, usted sabe que con la plata baila el mono. Y en los taxis ejecutivos que estoy leyendo aquí, dice 5 años, pero mayormente cooperativas de taxis ejecutivos igual recetan vehículos hasta del año 2008 como mínimo, o como máximo, perdón, Mm, a consideración de ciertas cooperativas que están reguladas. Al menos aquí en Guayaquil tenemos Big Car, Fast Car y creo que se me escapa una, Transrabbit, que ofrecen ese servicio y están regularizadas para ese servicio. están regularizadas porque hay una diferencia con estas plataformas que No, no. brindan ese En servicio. plataformas estaríamos hablando InDrive, Uber, Ush. Cabify, Didi, etcétera. En taxis ejecutivos, ahí la que están trabajando y trabajan con ese son, por decir, Mundo Car, que tiene incluso taxis amarillos y taxis particulares. Aquí en Guayaquil tenemos Fast Car o Fast Line, que también tiene taxis ejecutivos y particulares. Vicar, que, bueno, a eso sé hasta donde supe y tengo medio por ahí conocimiento, son sin ofender a de agentes de tránsito. Bueno, sí, no, repito, no va a ser ajeno en ese sentido porque yo mismo he sido testigo de esa realidad y no solamente de pronto en Guayaquil, sino incluso en algunas otras localidades más. Pero entiendo, no sé cuál sea el criterio que de pronto se suele utilizar, pero lo que tenemos que tomar sobre todo en cuenta es de que existe, o sea, existe un cuadro de vida útil en donde para cada modalidad se tiene como tal unos años máximos o mínimos en los cuales los vehículos pueden prestar el servicio. Es decir, ejemplo, ahí ya no tendríamos algunos casos de que ya, por ejemplo, en transporte público, taxis, miramos unas unidades que están ya, que se caen a pedazos y siguen brindando el servicio, siguen prestando el servicio. Entonces, si alguien dice, a ver, ¿y por qué no controlan si esta unidad ya está vieja, ya está en deterioro? ¿Por qué nadie controla eso? No es que de pronto no sé por qué, tal vez más que todo pase ese tema. Lo que en pandemia sí sucedió es que se alargaron los cuadros de vida útil en algunas modalidades. Por ejemplo, justo coincidió que el 2020 en taxis o en transporte público y algunos vehículos debían ya cambiar o acabó su cuadro de vida útil justo en ese año. Pero como fue un año que no estuvieron prácticamente operativos, no trabajaron, no sé si estoy mal, se les extendió 1 o 2 años. Entonces, obviamente, ahí ya no era caso de los buses, pongamos un caso 20 años, se les extendió a 22, pero por la pandemia. De ahí en más, o sea, debería darse cumplimiento. Un año, por ejemplo, un vehículo de transporte público urbano es del 2002 o es del 2000 mejor. Ya estamos ahora en el 2022, listo, o sea, ya debería entrar en un proceso de recambio de la unidad. Sí, entiendo eso. Me parece que les dan un año para Ingeniero, que el propietario cambie. Sí, les escucho. ingeniero, al decir que se debe cambiar un vehículo después de cierto tiempo, ¿no te parece que estamos aumentando el parque automotor, aumentando la contaminación?
aumentando la polución, aumentando el tráfico, No, a ver. porque el hecho de que este carro salga de circulación del servicio de la modalidad que está dando ese vehículo va a seguir circulando, lo van a cambiar de color y lo van a seguir circulando en la calle de todas maneras. Igual va a seguir contaminando. Sabrán, la realidad de nuestro país es la siguiente, de que ejemplo, si ustedes se han de haber visto eso, en ciudades como Quito, Guayaquil, pronto el control es un poquito más exigente. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha sucedido? En Quito, a ver, le dicen 20 años y el bus ya no puede seguir operando. El siguiente año ya tiene que usted cambiar de unidad, si no, ya no va a poder prestar el servicio, al menos en esa ruta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Venden el vehículo, obviamente ya no puede trabajar dentro de Quito o dentro de Pichincha, lo venden a otra localidad, sé yo, a un lugar un poco más alejado, a donde brinde el servicio de pronto para alguna parroquia. Eso es lo que ha sucedido, ¿ya? Y lo venden para la zona de Ulises. Ahí sí no lo sé, pero ese es un común, ese es un común. O sea, si alguien me pregunta, y esos vehículos se supone que ya no van a poder operar, entonces no es que esos vehículos ya se van a la chatarra o ya dejan de funcionar, simplemente se van a otro lugar de pronto donde el control, podríamos decir que no es tan minucioso, pero siguen operando. El tema de que, a ver, sale un vehículo, entra otro, es verdad, pero el vehículo que ya cumple los 20 años de vida útil no va a ser lo mismo de pronto un vehículo del 2020, donde incluso el tema de emisión de gases y demás va a guardar diferencia. En el tema de capacidad, igual va a haber una diferencia, ¿no? Va a tener posiblemente mayor capacidad de llevar pasajeros, ¿ya? Sí va a haber una variación, sí existe una variación, ¿ya? Y de eso se trata, o sea, de que exista un control, ¿ya? De que existe un control. Ahora, de que de pronto no es lo, o sea, eso es lo, a veces lo malo de tomar como referencia ejemplos de otros son de otros países. Un ejemplo, en otro país cumplió el cuadro de vida útil 20 años. A ver, entonces 20 años el vehículo es retirado, pero no es retirado y no es eh, implementado en otro lugar, sino es retirado y posiblemente la misma concesionaria se hace cargo del vehículo, toma de pronto algunos elementos, algunas partes para fabricar otro vehículo. Ya más o menos como ahí el tema de la logística inversa. Entonces, obviamente ahí sí tiene como tal un poco esa razón, ¿no es cierto? De que yo retiro este vehículo, pero ese vehículo no quiere decir de que ya yo lo pongo a operar en otro lugar, porque posiblemente va a seguir contaminando, va a seguir, o ya no está en buenas condiciones para prestar el servicio. ¿Ya? Esa es una realidad en nuestro país, por ejemplo. Y aquí lo que quería también profundizar, en el caso de ustedes, es el transporte excepcional, lo que son vehículos de tres ruedas, los que son las tricimotos. Miren, 5 años. Entonces, 5 años me dice que puede prestar el servicio, un vehículo de tricimoto puede prestar el servicio. Entonces, ahora vámonos a la realidad, ¿no es cierto? 5 años, ¿cuántas de las que al menos tienen o son homologadas si cubren dentro de ese cuadro de vida útil? ¿Ya? Peor aún las que no son homologadas, las que son realizadas ahí en los talleres clandestinos. Entonces, en el tema mismo hay mucho material por hacer. Y eso es lo que ustedes, o sea, deben estar muy en cuenta y deben tenerlo presente. Los problemas son muy evidentes, ¿ya? Pero para eso es que estamos revisando, para eso estamos empapándonos ya de lo que dice, a ver, la parte legal y lo que es la realidad. ¿Y qué es lo que debemos cambiar? ¿Hacia dónde debemos